Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo evento de DigiroCamp en el que os acercaremos a áreas del desarrollo de producto en un webinar de una hora que esperemos que os guste. Mi nombre es David San Juan, soy fellow del laboratorio de producto de la escuela. Hoy seré el moderador del evento de hoy. Y conmigo está Ángel Ramos, que tiene amplia experiencia en el desarrollo de producto digital, tanto en el área de tecnología como en el área de producto, y nos vendrá a hablar de cómo mejorar la relación entre esas dos áreas tan importantes para el desarrollo de producto. Ángel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, David. Muchas gracias por la invitación y por tenerme. Un placer tenerte hoy por aquí. La verdad es que he de decirte que vengo con muchas ganas al evento de hoy. Creo que se va a conectar parte de mi equipo técnico, así que creo que podremos aprender, tanto ellos como yo, de ti, de cómo mejorar esta relación. Genial, 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 muy bien. A ver si podemos sacar muchas cosas y aprendizajes. Seguro que sí, seguro que sí. Pues si pasamos slides, vamos a dar un poco de tiempo a la gente, a los rezagados para que se conecten. Como sabéis, habéis visto eventos anteriores. Me gusta aprovechar este tiempo para hacer un pequeño reto de producto, hablar un poco de producto y para eso venimos. Así que si pasamos al siguiente slide. Hoy vengo con un producto bastante interesante. Os voy a juntar un tema bastante novedoso que seguro que nadie ha oído hablar de ello, que es la inteligencia artificial y Semana Santa, que está muy al orden del día. No sé si habéis visto esta imagen del Papa con este abrigo de Balenciaga o la imagen de Trump detenido por la policía. Son dos imágenes generadas por una inteligencia artificial, que es un producto que se llama Midjourney. Como veis, bastante logradas. Soy muy fan de esa primera imagen. Lo que quería hablar hoy es sobre este producto, sobre esta compañía, sobre Midjourney y sobre la cantidad de equipo que es necesaria para crear un producto que pueda ser disruptivo en el mercado y el tiempo que creemos que puede necesitarse para crear ese producto. Pues el reto que traigo hoy para los asistentes es simplemente preguntaros cuántos empleados creéis y cuánto tiempo han necesitado la gente de Midjourney para crear el segundo producto de inteligencia artificial generativa tras ChatGPT. De hecho, es líder en inteligencia artificial generativa de imágenes. Os voy a dar tres opciones, básicamente. La opción A, creéis que son una empresa con 50 personas y han tardado 2 años. Puede que 11 personas nada más en un año hayan podido sacar este producto. O, por último, la opción C, 80 personas en año y medio han podido sacar este producto que os digo que es bastante disruptivo. Acepto respuestas a través del chat, así que por favor no seáis tímidos y haced vuestras apuestas. Yo he de deciros que estaba bastante sorprendido sobre el resultado, lo que pasa es que eso ya os puedo dar una pequeña pista. ¿Conocías el producto, Ángel? ¿Conocías Midjourney? Sí, sí, de hecho lo he utilizado en alguna ocasión y la verdad que es un nuevo skill que tienes que aprender, la verdad. Total. Bueno, ahora el mundo de la inteligencia artificial ahora está muy en auge. Hay muchos productos que probar. Yo no paro de probar productos y al final no puedo recurrir y volver al mismo porque tengo que probar productos nuevos, pero sí. Es una gran ayuda, es como una muleta, ¿no? Al final todo lo que sea muy, muy repetitivo y tal te va a ayudar, ¿no? No solo las de generaciones de imágenes, sino pues el propio ChatGPT, ¿no? Que al final es como un loro, ¿no? Que te ayuda a hacer las cosas muy repetitivas. Sí. De hecho, de decir que hubo polémica en Estados Unidos porque la foto de Trump hubo periódicos que la consideraron como correcta y corrieron noticias con Trump detenido por esto. Vale, veo que en el chat tenemos unanimidad. Tenemos todas las respuestas que tenemos es un B, 11 personas y un año. Así que, si te parece, vamos a ir a la solución. Pasamos al siguiente slide. Creo que la gente también está muy enterada y está muy al tanto de Midjourney y de su historia. Efectivamente, por muy raro que parezca, Midjourney está formado por 11 empleados nada más. Tenemos a David Holt como el fundador. Contrató un equipo de 10 personas, de los cuales 8 eran ingenieros, una persona para el tema legal y una persona para finance, y con esas 10 personas trabajó todo el producto y lo hizo en menos de un año. En enero del año pasado contrató el equipo, en marzo ya estaban sacando una beta privada con un MVP para probar y validar el producto con sus usuarios. Esa beta fue también que 3 meses después, en junio, se convirtió en portada de The Economist, o sea que lo petaron, la verdad. Y en julio ya empezaron a sacar betas públicas. Nada más sacarlo público, se convirtió en el mayor servidor de Discord en el mercado. ¿Vale? Simplemente para daros una comparativa, 4 veces más solicitudes que OpenAI, que era el segundo. Y a partir de ahí vienen iterando recurrentemente. En noviembre sacaron la versión número 4 del producto y en marzo sacaron la versión número 5, que fue la utilizada para crear estas 2 imágenes. Así que a mí me sorprendió bastante, la verdad, ver que con 11 personas y en un espacio tan corto de tiempo se podía crear un producto tan potente.
Qué como guay. veis, iterando al máximo y validando la propuesta de valor cuanto antes con los usuarios finales. 20 millones de dólares de ingresos estimados en este segundo año, ¿eh? Casi nada, para 10 personas. Sale a 2 millones de euros estimados por empleado. No conozco ninguna empresa con ese ratio de ingresos por empleado, la verdad. Así que Yo enhorabuena a todos los que alguna habéis conozco. contestado. Dime, Ángel. Digo que yo alguna conozco. Con ese ratio, oye, pues dime Sí, sí, cuál. sí, sí. Dime cuál, porque, joder, muy buen ratio, sí. Muy bien. Genial, pues si os parece empezamos. Antes de empezar, presentarnos, para que no conozcáis la escuela, presentarnos un poquito. Simplemente Digital Camp, somos un ecosistema en torno al mundo del talento y del producto digital y tenemos 3 áreas principales. Tenemos una boutique del cambio, que es de Change Boutique, donde ayudamos a organizaciones y equipos de producto a pasar al siguiente nivel con formaciones y coaching específicos para esas organizaciones. Por otro lado, tenemos Tejido Han, que es la primera aceleradora de talento hiperespecializada en perfiles de producto, que encuentra el perfect match entre candidatos y posiciones en empresas de producto. Y por último, y no menos importante, tenemos el área de formación con Digital Camp, que es la escuela de líder en producto digital y donde contamos con cursos de Digital Product Manager. Ya llevamos más de 40 ediciones. Digital Product Manager Advance, para PMs que tienen más expertise y tienen más seniority. Digital Product Designer y 2 cursos de especialización que se han sacado este año. El primero de Product Analytics, el primer curso sobre Product Analytics en el mercado. Y Product Discovery, que está diseñado junto con Advinta Spain y que empieza próximamente también. Llevamos desde 2017 entrenando ya a más de 1.350 personas, así que ya son unas cuantas, ya tenemos experiencia entrenando a nuevos Product Managers. Si alguno está interesado en conocer los cursos o queréis conocer más información sobre la escuela, no dudéis en agendar una llamada con el equipo de admisiones, con nuestro compañero José Vilella, a través del QR que veis en pantalla. Él estará encantado de daros toda la información y de recibiros a bordo de la comunidad de Digital Camp. Si pasamos a la siguiente slide, veremos los próximos cursos, las próximas ediciones que los cursos que tenemos a día de hoy. Como veis, vamos por la edición 5 del curso de Product Manager Advance, que empieza el 10 del 5. Luego tenemos la primera edición de Product Discovery, recién salida del horno, empezamos el 18 del 5. Y la segunda edición de Product Analytics, después de una edición muy exitosa, que puedo dar fe, empieza también el 18 de mayo. Así que, como decía antes, si estáis interesados en cualquiera de estos cursos, pues no dudéis en darnos un toque y estaremos encantados de ayudaros y guiaros sobre cuál podría ser vuestra mejor opción. ¿Vale? Y ahora sí, pasamos a la siguiente slide. Ángel, te voy a dejar el escenario antes de dejarte y empezar a hablar sobre cómo mejorar esta relación entre tecnología y producto y de que me enseñes cómo mejorar y con mi equipo. Solo deciros a todos que, por favor, escribid cualquier duda que tengáis, escribidla en el chat, las iremos recogiendo y las iremos contestando o bien durante el evento o bien al final del evento, que me he reservado 10 minutos para preguntas y respuestas. Así que no dudéis en escribir cualquier comentario o cualquier duda que tengáis en el chat. Iremos interactuando por allí también. ¿Vale? Con esta introducción, y ahora sí que sí, llega el momento estelar. Ángel, te dejo el escenario, todo tuyo. ¿Vale? Genial, pues oye, muchas gracias David, primero por invitarme y por dejarme participar en estos eventos tan interesantes, hablando de producto y en este caso con otras de mis pasiones como es la tecnología, ¿no? Esta charla, cuando empezamos a empezar a concebirla, ¿no? Hablábamos siempre de esa relación de vasos comunicantes entre tecnología y producto. Y al final, pues, elegí la palabra simbiosis porque me parece que representa muy bien cómo estos dos entes vivos, ¿no? Pues se relacionan. Entonces, un poco sobre mí para los que no me conozcáis, ¿no? Este chalao que viene aquí a contaros cosas de dónde viene, muy brevemente, un minuto para que me tengáis en el radar. Pues bueno, principalmente mi background es técnico porque soy ingeniero de teleco. Tras un breve paso por Japón, pues me pasé un poco más al lado oscuro, ¿no? Porque tienen galletas y eso. Haciendo un máster en el Instituto de Empresa, pues el típico de administración de empresas. Y ahí di el salto a la parte de producto. En mis anteriores roles pues he sido CTO en alguna startup española como Goxo, CPO en una scale-up española que compró un fondo de private equity y ahora pues me divierto como Cloud Architect en el principal partner mundial de Google de cloud, donde es el rol más técnico, aunque intento pues llevar todos estos aprendizajes de producto y a la relación entre tecnología y producto pues al día a día. Y spoiler alert, we are hiring, o sea, estamos contratando y product managers, ¿vale? O sea que si queréis
echar un vistazo a las posiciones abiertas, echarle un vistazo a la página web. Vale. Entonces, ¿de qué va esto, no? Del Product Management, ¿no? Pues en Product Management, como más o menos todos sabéis, pues al final se trata de jugar a llevarse bien con todos los stakeholders, ¿no? Esta relación con los distintos implicados, ¿no? A la hora de crear el producto, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque al final trabajamos muy transversalmente a la compañía, ¿no? Tenemos que entender y tener una vista 360 de cómo interacciona el producto con las distintas divisiones o áreas o funciones de la organización, ¿no? Esto quiere decir que cada stakeholder más o menos nos trae una dimensión o un punto de vista al producto, ¿no? Pues desde el punto de vista de las operaciones, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista financiero. Entonces cada stakeholder pues como que trae su prisma, ¿no? Y cambia el color con el que tienes que ver el producto. Y el product manager tiene que saber interactuar con todas esas gorras, ¿no? Y no solo interactuar, sino también convencer, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues producto somos todos, no es el departamento de producto. Producto es un mindset y tiene que ser a nivel de organización. No vale que intentes empujar este tipo de pensamiento desde una única parte de la organización, ¿no? Entonces, en concreto, de lo que solemos hablar típicamente y en The Hero Camp, pues hemos visto varias charlas sobre esto, pues es del Product Trio, ¿no? Que son como los principales stakeholders o artífices de la creación de producto, ¿no? Que veis que es pues, el Product Manager, con el Tech Lead y con el Product Designer. Entonces, hoy lo que nos vamos a centrar es sobre todo en esa relación entre producto y tecnología, la cual pues debe estar bien engrasada para poder entregar ese valor que nuestros productos necesitan y sobre todo limitando el riesgo de esa viabilidad tecnológica, ¿no? Siempre se habla de los 4 famosos riesgos de valor, viabilidad tecnológica, rentabilidad y usabilidad, pues hoy nos vamos a centrar en el de la viabilidad tecnológica, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de que está cojonudo tener teletransporte, pero es que es imposible, ¿no? Entonces esa viabilidad tecnológica pues es chunga, ¿no? Entonces, en cuanto a esta relación, ¿no? Pues todos nos hemos encontrado alguna compañía donde de algún modo existe esa relación pues poco balanceada entre los departamentos de producto y tecnología, de tal manera pues que eso ha llevado a dar al traste un poco con el proceso de creación de valor del producto, ¿no? Sale por la ventana, ¿no? He querido reflejar en esta slide esa creación de valor. Por ejemplo, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor, todos tenemos un amigo product manager, ¿no? Típicamente con poco acceso a la capacidad de delivery, de entrega de la compañía, ¿no? Delivery quiere decir de una vez que sabes lo que tienes que desarrollar, pues cuando lo desarrollas y lo pones en producción, ¿no? Entonces, algunas situaciones muy típicas, ¿no? Que nos podemos encontrar en esta situación. Pues la primera sería el típico ejemplo en el que no hay equipos dedicados exclusivamente a las iniciativas de producto, es decir, es un equipo compartido, ¿vale? Para todas las iniciativas de la compañía. Y puede que en estas ocasiones se dé el caso de que una única división o un único departamento esté canibalizando de alguna manera esa capacidad de desarrollo, matando las iniciativas de algunos productos en aras de su propio interés y por consecuencia a ti como product manager, ¿no? Otro escenario de estas mismas situaciones, ¿no? Es pues, cuando se trata a lo mejor de un proceso de transformación o hay un histórico, ¿no? de quién ha tomado las decisiones sobre la estrategia de producto, donde antes no existía esa figura del product manager, ¿no? Y esa definición y priorización pues se hacía desde otro departamento. Pues, por ejemplo, en una empresa pues, muy sales driven, ¿no? De lo que diga el cliente. Esto pasa mucho en empresas enterprise, ¿no? Que el cliente tiene mucho poder de negociación y normalmente los roadmap pues, incluso los intenta definir ellos, ¿no? O en otras compañías pues más technology driven, pues donde se puede confundir un poco el diseño con lo que es la habilitación tecnológica de la compañía. Es decir, muchas veces lo que pasa es que desde tecnología desarrollamos un producto que nadie quiere, ¿no? Porque no se han tenido en cuenta esas cosas, ¿no? Se desarrolla primero la tecnología y luego se busca el problema que soluciona esa tecnología, ¿vale? Por otro lado, también lo que pasa, esto lo que hemos contado es, pues, bueno, situaciones que se ven. Pero también tenemos otros amigos, ¿no? Que ya está dentro de la organización y se encuentra pues que
los procesos de desarrollo, las puestas en producción, pues se dilatan durante semanas. Cuando ya están en producción, pues se encuentran que las entregas son de baja calidad, que llevan a los equipos pues a pasar buena parte de su tiempo después de esa subida a producción a lidiar con errores, ¿no? Fuegos y demás, que lo que hacen es que el proceso de gestión de producto pues sea un poco insufrible, ¿no? En ese sentido. Estas situaciones, pues al final pueden venir derivadas por diferentes pues, contextos, ¿no? Unas veces es la propia cultura de la empresa, otras veces es las propias personalidades de los stakeholders, ¿no? que arrastran a las personas. Y lo que voy a intentar es pues, centrarme en esa parte tecnológica y porque al final lo que creo es que hay organizaciones, ¿no? que están secuestradas pues, por los departamentos de tecnología, infraestructura, lo que sea, que impiden desarrollar ese ciclo de producto, ¿no? Y lo que quiero dar pues, son una especie de trucos o claves pues, para detectar ese tipo de situaciones en dos momentos. Antes de vernos involucrados en semejante lío, ¿vale? Y una vez que estamos dentro, pues si nos han pillado fuera de juego, ¿vale? Pues cómo podemos gestionarlo. Esa es un poco la idea, porque al final del día, pues la innovación es iteración, cada iteración es algo que aprendes nuevo, es aprendizaje, ¿no? Y cuanto más deprisa eres capaz de aprender, ¿no? Más deprisa iteras y aprendes, más deprisa vas a poder adaptar tus soluciones a las necesidades de los clientes, que de hecho es de lo que se trata, ¿no? Al final adaptarse a esas necesidades que vas a ir levantando. Con lo cual nos vamos a centrar en esos dos momentos dentro del recorrido de la vida de un product manager, ¿no? Dentro del momento antes de empezar a trabajar en una compañía, es decir, cuando estás en ese proceso de selección y estás evaluando si la empresa es potencialmente candidata para que tú te unas a ella o no, y no haya sorpresas. Y en el otro momento del ciclo, pues cuando ya estás dentro de la compañía y tienes que lidiar con esta situación, ¿vale? Entiendo que hasta aquí todo bien. Entonces, la parte del momento de antes, ¿no? Antes de entrar en un puesto de PM. Aquí el diagnóstico diferencial, ¿no? Como diría House. La idea es cuáles son esas comprobaciones que tengo que hacer y preguntarme para asegurarme pues, que no me estoy metiendo en terreno farragoso, sobre todo desde el punto de vista de tecnología y de producto, ¿vale? Que es donde nos centramos hoy. Entonces, el primer objetivo de esta serie de preguntas sería pues entender lo que sería la capacidad de decisión que vas a tener como responsable de producto. Entonces, lo que vamos a utilizar pues son unas preguntas, lo que se denominan pues behavioral questions, ¿no? de comportamientos que nos den una información práctica de anteriores situaciones que es más fiable que si haces otras preguntas más directas que dan lugar a las teorizaciones, ¿no? De, bueno, pues yo en ese caso haría esto. Bueno, pero ¿cómo lo has hecho que me va a dar más información, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera pregunta que yo me haría pues sería la siguiente, es de, oye, estás en el proceso de selección delante de la persona que te está haciendo la entrevista, ¿no? Pues típicamente puede ser el CEO o un CTO o alguien del C-level generalmente, ¿vale? Entonces, pues yo lo que le preguntaré es, oye, piensa la última funcionalidad que habéis desarrollado y cuéntame cómo ha sido el proceso de decisión y definición de la funcionalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles creéis vosotros que deberían ser las buenas respuestas? Irlo poniendo si queréis ahí en el chat y vamos viendo si acertáis o no, ¿no? Entonces, entre las cosas que deberíamos detectar, ¿no? que son buenas, que nos aproximarían, digamos, a una situación en la que un product manager se podría sentir cómodo, ¿no? Pues yo miraría como cuatro cosas, ¿vale? Hay más, pero yo creo que estas son un poco las más relevantes, ¿vale? Entonces, primero es de si por lo menos los equipos de tecnología, diseño y producto están involucrados desde el principio. Si no es desde el principio, lo antes posible. No es un diseño waterfall, ni solo le llamo cuando le necesito, sino que, digamos, está todo desde el inception, ¿no? De la idea de lo que se va a desarrollar o lo que se va a hacer, ¿vale? Segundo punto, hay una cultura del dato. Es decir, se toman las decisiones informadas, ¿vale? En torno a los mismos. No quiere decir que tengas una madurez de los datos
tremenda, porque muchas veces es muy difícil llegar ahí, pero que por lo menos se busque esa dirección, ¿no? En torno a tomar la decisión en base a una serie de datos o hechos factuales, ¿no? Hechos, ¿no? Como diría la NASA, ¿no? In God we trust, other brings data, right? Entonces, creemos en Dios y el resto que traigan los datos, ¿no? El tercer punto pues sería pues que esas necesidades, ¿no? A la hora de definir funcionalidades pues vienen siendo detectadas pues a través de los feedback del usuario, en distintas técnicas, ¿no? de research, ¿no? Que el equipo, si tenéis un equipo de research, sino el product manager o el equipo de diseño, incluso el equipo de tecnología, todo el mundo tiene que ser partícipe de eso, ¿vale? Y finalmente, pues bueno, que haya una orientación a la experimentación, a MVP bueno, y a probar las cosas de forma que se falle rápido y barato, ¿no? De eso va la experimentación. Esos son 4 pistas que os van a dar si que las cosas potencialmente pueden ir bien, ¿vale? Luego es como todo, pero estos son buenas pistas. Y cosas chungas, ¿no? Que os tienen que sacar el sentido arácnido, ¿no? Las alertas rojas pues serían todo tipo de decisiones unilaterales, ¿vale? Oye, lo ha decidido el CTO, lo ha decidido el CEO porque se ha leído el último artículo de la revista de Forbes y quiere hacer no sé qué implementación de la facturación digital. Vale, cojonudo, tío, pero ¿dónde están los datos, ¿no? Y aquí, pues el típico ejemplo, pues es la persona, ¿no? Más pagada, que normalmente se llaman los HIPOs, ¿no? Pues es el que decide, pero bueno, hay otros modelos. Lo que os decía, pues sitios donde veáis que las decisiones no son informadas, ¿no? De oye, aquí se hace porque yo lo digo y punto. Pues bueno, pues es un poco complicado, ¿no? Gestionar y sobre todo convencer porque hay muchas decisiones que vas a tomar que pueden ser contraintuitivas, ¿no? Aunque no quiere decir que no tengas en cuenta el gut feeling, ¿vale? O sea, que hay veces que puedes tenerlo, pero para eso están los experimentos, ¿vale? Entonces, el tercer punto sería aquí, pues que sean decisiones independientes sin tener en cuenta cómo afectan a otros departamentos. Es decir, y ya incluso desde producto o desde tecnología, ¿no? Que al final tomes una decisión de tecnología porque has decidido que eso tiene que ser así y te llevas a todo el mundo por delante, ¿no? Esto típicamente pasa con operaciones, ¿no? Operaciones o soporte son los últimos que se enteran de que vas a lanzar una funcionalidad que va a romper la facturación y que les van a freír el teléfono a llamadas, ¿no? Pues joder, por tú ahorrarte un problema en tecnología o en producto o en aras de un mejor crecimiento, pues les estás puteando a ellos, ¿sabes? Entonces, bueno, son cosas que tienes que tener en cuenta y cuando pasan, pues bueno, hay que ver que no sea el modus operandi de la organización, ¿vale? El segundo objetivo, ¿no? de estas preguntas, pues sería sobre todo entender la madurez del equipo de tecnología y entender también el ancho de banda que voy a tener para crear ese valor, ¿vale? Como producto. Es decir, estamos hablando aquí pues, de las buenas prácticas de delivery, ¿vale? Y del tan manido concepto de la deuda técnica que puede venir de muchas formas, ¿vale? Entonces, un par de trucos, ¿vale? Pues yo la pregunta que haría aquí, ¿vale? Que es una cosa que se plantea muchas veces, pues es, de los últimos 3 meses, ¿qué porcentaje de funcionalidades versus TOIL, que es pues, trabajos operativos repetitivos, ¿vale? Esto es un concepto de ingeniería de Reliability Engineering, ¿no? de Google, y versus pues, incidencias, ¿no? Habéis tenido. Entonces, en esas 3 líneas, ¿qué es lo que prima más? ¿Qué es lo que más pesa, ¿no? Porque al final, por ejemplo, si tú decides no lanzar una funcionalidad de gestión de usuarios y esa gestión de usuarios, cada vez que un cliente tiene que crear un usuario, te tiene que poner un correo y el equipo de desarrollo tiene que lanzar una query en la base de datos, ¿no? Si tú ves que de todas las actividades que hace tu equipo de desarrollo de producto, está el 50% haciendo cosas de esas, pues eso significa que tu superficie de funcionalidades de producto pues es relativamente baja y digamos tienes una serie de higiénicos que no tienes y que tienes que implementar si quieres liberar a tu equipo para hacer esas cosas que aporten valor, ¿no? Para centrarte en las features que son lo que realmente te van a traer valor al producto, ¿vale? Otra cosa que te puede pasar es que
pues que tengas un problema de calidad porque es que estás apagando fuegos, ¿no? Todo el rato tienes bugs y tienes incidencias, entonces pues igual te tienes que replantear pues pasar algún tiempo en arreglar eso antes de pasar a crear otras cosas, ¿no? Vale, hasta aquí más o menos todo bien. Otras preguntas que puedes hacer son ya más técnicas, más desde el punto de vista tecnológico, pero esto también te da muchos puntos, sobre todo con el departamento de tecnología, ¿no? Que son las famosas Dora Metrics, ¿vale? Esto es un poco como el Nesquik y el Colacao, ¿vale? Que hay gente que les gusta, hay gente que no les gusta, pero bueno, yo os lo cuento porque creo que son 4 preguntas muy sencillitas que te ayudan a entender fácilmente cómo de lejos estás de un departamento de tecnología ideal, ¿vale? Entonces, Dora viene del inglés DevOps Research and Assessment, ¿vale? Que esto básicamente surgió como una organización fundada por expertos de la industria, pues como Nicole Forsgren o Jess Humble o Jim Kim, ¿vale? Y su objetivo principal es el research, ¿no? Y evaluar pues, sobre esas mejores prácticas de DevOps y la entrega de software de alto rendimiento, ¿vale? Se centra sobre todo en comprender pues, qué factores contribuyen al éxito de esas buenas prácticas, ¿vale? Luego esta compañía pues, la adquirió Google en 2018, ¿vale? Y ya forma parte de la plataforma de Google Cloud. Entonces, yo he puesto aquí las 4 preguntas. No me voy a detener mucho en ellas porque las tenéis aquí, pero básicamente lo que intentan buscar es entender cuál es la cadencia del tiempo de entrega, ¿no? Es decir, cuánto tardas desde que has puesto el código, ¿no? Y has metido el código en el gestor de versiones, ¿no? En el control de versiones, en el Git de turno, lo que sea, y lo pasas a producción. Oye, es varias veces al día, varias veces a la semana, una vez al mes, ¿no? Entonces, dependiendo de cuándo sea, pues te va a dar idea de cómo de lejos estás del ideal. Lo ideal es lo que hemos dicho antes. Cuanto más deprisa y más veces lo hagas, más deprisa aprendes, ¿vale? Con lo cual, pues lo que te interesa es que sea lo más rápido posible. Luego es la frecuencia de despliegue, ¿no? Sobre todo a los usuarios finales. Pues esto es un poco eso, ¿no? Hemos hablado de cuánto tiempo tardas, pues ahora estamos hablando de la frecuencia. El tiempo de restauración, pues se referiría desde, oye, cuando hay un problema, cuánto tardas en dar la vuelta al asunto, ¿vale? Y luego la cuarta pregunta, pues sería, oye, ¿qué porcentaje de fallos hay cuando haces algún cambio, ¿no? En producción? Y esto es de, oye, cuando subes a producción, sí, yo que sé, imagínate que subes los domingos, el lunes te encuentras con que el lunes tienes un montón de problemas y un montón de incidencias, pues igual tienes algún problemilla. En la anterior slide os he dejado un enlace, ¿vale? Que lleva a la página web de Google y os encontraréis pues estas 4 preguntillas, ¿vale? Y lo que os he dicho, pues al final hay un rango, ¿no? de valores en cada pregunta, que si lo rellenáis conforme a vuestra organización y luego lo comparáis con vuestra industria, ¿vale? Porque dependiendo de la industria, pues digamos que las buenas prácticas como que varían un poco, ¿no? Los benchmark que se dicen, pues los niveles son un poco distintos, ¿vale? Y esto te arroja pues un numerito que lo que te dice es más o menos cómo de lejos estás, ¿no? Cuanto mayor sea el número, pues mejor. Yo hice la prueba con una anterior compañía que no voy a decir el nombre y bueno, salía el 66%, que bueno, no está mal, está bien, ¿vale? Vale, hasta aquí todo bien. ¿Me seguís? ¿Nadie se ha perdido? Tú, David, dime, si quieres que comentemos alguna pregunta de las que vayan haciendo por el chat o lo que No te sea. preocupes, de momento va todo bien, lo estás explicando todo perfecto, así que podemos continuar. Fenomenal, muy bien. Pues nada, voy a dar el salto a la siguiente momento, ¿no? Del que hemos comentado. ¿Qué pasa cuando ya estás, pues eso, en arenas movedizas, ¿no? ¿Cómo sales un poco de allí? Entonces, aquí hay varias dimensiones que las que quiero comentar con vosotros, ¿vale? La primera sería empezar por la parte de personas, ¿vale? Porque al final hay una parte de humanos, ¿no? Y de emociones que hay que tener en cuenta, con lo cual pues, se trata sobre todo pues de empatizar, porque al final estamos todos juntos en esto. Probablemente los departamentos de tecnología tampoco se sientan cómodos con este tipo de situaciones que he mencionado antes, con lo cual hay que tener una cultura de no culpar, ¿vale? Yo me he encontrado a algún compañero hablando sobre alguna entrevista, ¿no? Que los CTOs le preguntaban que qué iba a hacer cuando se
equivocara, ¿no? Digo, joder, tío, pues nada, pues seguir adelante, ¿no? No pasa nada, todo el mundo se equivoca, ¿no? La idea es equivocarse pronto, rápido y barato, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es un poco la idea. Y tampoco decir esto es una mierda, ¿no? Que eso no nos pasa mucho, ¿no? Venimos de un contexto a lo mejor de 20 años desarrollando algo en unas tecnologías antiguas y ponerse a la moda es muy difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que contextualizar, ¿no? Yo aquí lo que recomiendo es utilizar mucho la técnica de los 5 porqués, ¿no? Para entender las causas y las situaciones por las cuales los departamentos, ya no solo de tecnología, pues están preocupados y les han llevado un poco a esas situaciones, ¿no? Y también contextualizar mucho, o sea, darle un poco la foto y el contexto de cuál es el racional, ¿no? Las razones por las cuales estás tomando ciertas decisiones a nivel de producto y por qué necesitas que tecnología pues, te ayude, ¿no? O sea, que cuanto más contexto, mejor. Mejor pecar por exceso que por defecto, ¿vale? Y porque al fin y al cabo es el trabajo del product manager, ¿no? Comunicar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la segunda dimensión de la que quería hablar es el foco en la creación de valor, ¿no? Entonces, lo que os decía, pues involucrar al departamento de tecnología desde el minuto uno en la definición, pues les va a ayudar a entender cómo ya se tienen que diseñar las cosas, ¿no? Entonces, invitándoles a la sesión del incepto de la funcionalidad y también haciéndoles partícipes en el research, ¿no? En muchas organizaciones el research parece que es cosa de otros, ¿no? Parece, no, es que es del departamento de diseño. No, aquí producto somos todos, ¿no? Y todo el mundo tiene que intentar participar porque vas a tener una serie de insights cuando veas las cosas con tu propio prisma, ¿no? Segunda cosa que os quería comentar aquí, pues una cosa que tampoco se ve mucho, ¿no? Por ahí, pero todo el mundo habla de valor, 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 pero ¿qué es esto de valor, ¿no? Entonces, los tipos de Harvard Business Review que siempre hacen cosas así muy chulas, ¿no? Pues que hicieron una investigación de cuáles eran un poco las cosas que le llevaban a los clientes o a los que tomaban las decisiones sobre la compra de productos, ¿no? Y establecieron esta pirámide que tiene como 4 partes, una parte que es más funcional, otra parte que es más emocional, otra parte que es más de impacto social. Entonces, normalmente los ingenieros nos solemos quedar en esta parte, en la parte de abajo, ¿no? En la parte funcional, ahorro tiempo, ahorro costes, etcétera, etcétera. Pero tenemos que pensar en que hay otras cosas, ¿no? Que son más emocionales, ¿no? Y cómo puede tener ese impacto. Cosas que hay que tener en cuenta aquí, cómo le hace verse a esa persona con la que tú estás interactuando, por ejemplo, con respecto a su jefe. ¿Cómo le va a hacer quedar él ante esa determinada situación? Entonces, eso también es crear valor. ¿Qué pasa? Que cuanto más arriba vas en la pirámide, más difícil es, ¿vale? Generar ese valor. Y también tienes que tener pues una especie de andamiaje, ¿no? No puedes ir directamente al valor emocional si no tienes algo de valor funcional, ¿vale? Con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ya te digo que por lo general los ingenieros vivimos en el mundo de lo funcional, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco me voy a detener mucho más ahí, ¿vale? Y ya finalmente, pues en cuanto a los objetivos, pues lo que os he dicho, intentar medir un poco el ancho de banda que tienes para generar valor, ¿no? O si te tienes que centrar en otras cosas. La idea es, pues, es montar unos dashboards mínimos de lo que sea. Si no hay cultura del dato, pues empezar a montarlos pues, con outputs, con lo que sea. Primero vendrán los outputs, luego los outcomes y luego el impacto en la organización, ¿vale? Pero tienes que empezar a montar cosas, ¿no? En ese sentido. Si ver si tienes que trabajar la calidad, si tienes que trabajar las funcionalidades o esas cosas. Luego, otro tema que hay que tener en cuenta es pues, alinear los incentivos, ¿no? Porque hay equipos que están incentivados para atacar distintos objetivos, en el sentido de, por ejemplo, mi producto tiene un alto componente de onboarding, ¿no? Entonces, puedo poner como métrica el tiempo de onboarding de ese cliente, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un producto en Nalanda que era homologaciones, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que cuando se vendía un cliente, meter todos los proveedores homologados lo antes posible, ¿no? Entonces, cuanto menos tardara en ese tiempo, más podía el cliente empezar a generar dinero, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, si mi equipo de tecnología no tiene el mismo alineamiento y lo que se trata es, está haciendo otro tipo de funcionalidad, pues, por ejemplo, no sé, que estuviera pensado en cómo hacer la migración de una base de datos, ¿vale? Que era otra cosa que puede pasar,
pues los incentivos no están alineados, están pensando en otra cosa, ¿vale? Con lo cual hay que alinearlos ahí muy bien, ¿vale? Y con eso estoy hablando de los bonos y esas cosas, ¿vale? Con lo cual hay que pensar en 360. Y luego otra cosa que hay que intentar hacer, pues intentar capturar, por así decirlo, ¿no? Tener unos recursos dedicados y no compartir, ¿vale? Porque eso también distrae el foco, ¿no? Al final hay que centrarse, hay que ponerle foco a las cosas porque si no se difumina, ¿no? Pues la productividad de los equipos. En cuanto tienes que cambiar de contexto con 2 o 3 cosas, pues es que la productividad tiende a cero, ¿no? ¿Vale? Y ya para finalizar, pues para entender, ¿no? Esa relación entre tecnología y producto, pues creo que es muy importante pues, entender los software economics, ¿vale? Es decir, cómo las decisiones con perspectiva tecnológica afectan a tu producto y a tu business case, ¿vale? Yo os pongo un ejemplo de mis vidas pasadas. En Goxo nosotros teníamos una plataforma marca blanca para la digitalización de los canales de los restaurantes, ¿no? Entonces a ti te venía un restaurante pues, que tenía 2 o 3 franquicias, te daba su look and feel, su imagen de marca y nosotros le generábamos pues, una web, una aplicación, le poníamos un sistema de delivery, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo ahí como CTO podía tomar varias decisiones, ¿no? Es decir, puedo montar, por ejemplo, imaginaros, pues una máquina virtual para cada cliente, ¿no? Y además ponerle su propio dominio, ¿no? Que es una cosa, pues que, oye, querrían los clientes. Pero claro, el tema está en que eso a nivel de producto me va a costar pasta, ¿no? Porque eso lleva una infraestructura por detrás que es una infraestructura tecnológica. Entonces, si yo como product manager no entiendo esas decisiones que desde tecnología van a tomar y no implico a tecnología en ese concepto, ¿no? de marca blanca, pues me puedo encontrar con problemas de que mi producto no escale o porque no tenga rentabilidad de ese producto, ¿vale? Con lo cual hay que entenderlo muy bien, es un aspecto muy importante de producto, mirar los unit economics del software, ¿vale? Entonces, para concluir, que tampoco me quiero enrollar mucho, ¿vale? Em, Antes de entrar a trabajar como PM en una compañía, ¿vale? Pues tenemos que entender un poco cuál es ese nivel de madurez del departamento de tecnología. Pues, por ejemplo, con esas DORAS metrics, ¿vale? Que os comentaba. Así como su proceso de involucración, pues en la priorización y en lo que es la definición de las distintas iniciativas de producto. Y para ello hay que construir una relación con equipos de tecnología que sea fluida, ¿vale? Y de complicidad. Pues la relación entre producto y tecnología tiene ese matiz de vasos comunicantes, ¿vale? Pues cuando unos están bien, los otros están chungos y viceversa, ¿no? Entonces hay que tener cierta armonía. Si ya te encuentras en esa situación, ¿vale? Pues empieza por empatizar, ¿vale? Pues esto es un tema de personas. Hay que entender cómo se sienten los equipos, mide dónde pasan principalmente su tiempo y nuevamente involucrarlos desde el principio, ¿no? Hacerles partícipes de, oye, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué estás viendo en los datos? ¿Cómo puedes darle la vuelta un poco al marcador juntos, ¿no? Y finalmente, pues entendiendo esos software economics, ¿vale? Pues estarás más preparado para entender cómo las decisiones de tecnología afectan a la propuesta de valor de tu producto. Y nada, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y nada, aquí nos quedamos un ratito para responder las preguntas que tengáis. Perfecto, Por aquí. Ángel. Mil gracias por la presentación. Tenemos una pregunta, o sea, a mí me ha quedado clarísimo. Creo que a la gente también, porque no hay muchas preguntas. Tenemos una pregunta de ahora que no está 100% relacionada con el tema que estábamos hablando, pero creo que es importante también contestarla. Nos preguntaba Alexandro Porto cuál es la Vale. principal diferencia entre un Product Manager y un Product Owner. No sé si Buah, quieres. esa es una de mis Es favoritas. recurrente, Vamos. pregunta recurrente, sí señor. Te dejo si quieres contestarla. Sí, sí, no, por supuesto. De hecho, el otro día en la clase de Digital Product Managers, ¿no? Antes de Semana Santa, justo teníamos esta misma pregunta, ¿no? Yo también digo esto, que esto es como el Nesquik y el Colacao, ¿no? Hay gente que es muy pro Product Owner, hay gente que no. Entonces, mi opinión, y ya te digo que es una opinión personal, es que Product Owner es una figura de la cultura Agile.
¿no? El Product Owner, pues al final es una persona que está ahí, ¿no? Concretamente más a lo mejor de Scrum, ¿no? Y para mí es una figura que es intermedia, pero está más pegada, digamos, a lo que sería el departamento de tecnología y es como una especie de traductor, si lo quieres llamar así, ¿no? Para interactuar, pero a lo mejor no tiene esa visión estratégica, ¿no? Y 360 que puede tener un PM. Con lo cual, si a mí me das a elegir entre PMs y POs, yo me quedo con los PMs. Dicho esto, ¿vale? Dicho esto, creo que al final, cuando eres responsable de los equipos de producto, tu misión en esta vida es que los PMs estén contentos y tengan las herramientas para florecer, ¿no? Al final, tu responsabilidad como manager, yo siempre digo que a ti te define como manager la persona con peor nivel de tu equipo, ¿no? Entonces, a todos les tienes que hacer crecer. Entonces, si a ti tu organización tiene el músculo financiero o puedes de alguna manera ayudar a tener ese compañero de viaje al product manager que le libere de ciertas tareas, como por ejemplo escribir historias de usuario o ciertas cosas, pues yo he tenido modelos, por ejemplo en Alanda lo teníamos así, en la que antes por razones históricas había product owners y cuando yo llegué pues empezamos a cambiar a esa forma de ver producto más de product manager. Entonces, en los equipos de producto, pues la visión era tener pues, un product manager, un tech lead y una persona de diseño, pero bueno, en este caso pues teníamos un acompañante de lujo que era un product owner, ¿no? Y para ser honesto, a mí me salvaron la vida, porque sabían un montón y me ayudaban a interactuar con los departamentos de tecnología pues que es más difícil llegar con ellos y porque son más, ¿no? Entonces tener esos puntos de conexión, pues siempre vienen bien. Y eso es un poco lo que yo pienso. No sé si más o Totalmente. menos Alejandro responde a la pregunta. Yo he de decirte que estoy 100% de acuerdo contigo. Y al final es verdad que también depende un poco del contexto. Muchas empresas entienden los roles de manera diferente, pero yo estoy 100% contigo. Al final el Product Manager tiene un contexto más global y sí que participa en todo el desarrollo, el ciclo de desarrollo de producto, desde Discovery hasta el Delivery, mientras que el Claro. Product Owner está más centrado un poco en el Delivery, en cómo se ejecuta la estrategia que viene definida por ya sea el Claro. de turno o dirección de producto, etcétera. Así que Eso es. Sí que es cierto que Product Management tiene muchas aristas, pero en general, sobre todo a la hora de ver descripciones de trabajo, ¿no? Que se ven por ahí, que están como le ponen el título de Product Manager y en realidad lo que buscan es un escriba de historias de usuario. Que no está sí. mal porque son roles necesarios dependiendo, pues eso, del tipo de empresa en la que estés, ¿vale? Pero Sí, bueno, hay mucha confusión en el mercado sobre estos dos roles, incluso empresas, lo que dices, que buscan un product manager, pero ponen el título de product owner o viceversa. Sí, por eso es pregunta recurrente. Entiendo que la confusión que hay hace que sea una pregunta que salga mucho tanto en eventos como en clases. sí. De todas maneras, para enteraros bien, pues eso, os apuntáis al curso de Digital Product Manager de The Hero Camp y ahí tenéis todos los matices. Por lo que veo, lo tocamos en todas las clases. Es una pregunta recurrente en todas las clases, así que habrá varias. Genial. Pues no sé si hay Genial. alguna preguntilla más. Sí, nos comentaba Ana Carmona, primero Vale, que es muy interesante mostrar todos los números a los developers, que les ayuda a entender el crecimiento, la confiabilidad y los objetivos que tenemos, pero a veces cuesta mantenerlo. ¿Qué tipo de dashboards o producto usáis que sean fácilmente actualizables y mantenibles con Dora o similar? ¿Cómo puedes mostrar esta información de una manera sencilla y simple a el equipo de desarrollo para poder sacar todos los insights de esta información y que sea sostenible en el tiempo? No sé si vale, utilizas una herramienta específica. sí. A ver, esto siempre es dejadme decirlo así, la pornografía de las herramientas, ¿no? La gente se emociona mucho con las herramientas, ¿vale? Y yo también en los cursos lo digo mucho, que hay que centrarse un poco en qué es lo que se quiere conseguir, ¿no? Con las herramientas. Entonces, yo no soy muy partidario de unas herramientas u otras, yo soy más partidario de entender los conceptos que hay detrás de lo que quieres enseñar, ¿no? Que es sobre todo esa comunicación transparente, tener esos radiadores de la información, ¿no? De invertir un poco el control, de que no seas tú el que tengas que ir a dar la información, sino que la gente la puede consumir de motu propio, ¿no? O sea, que al final nosotros, por ejemplo, en Duit tenemos eso, o sea, los dashboards, las bases de datos y todo están abiertos para que cualquiera pueda ir allí a tirar una query a ver lo que necesite ver, cualquiera que sea el prisma. Para mí lo importante es la conversación que tienes alrededor de esos dashboards, ¿vale?
Y yo he trabajado, pues, por ejemplo, pues en Nalanda, pues lo que monté es un backlog, ¿vale? Y lo monté con Google Sheets. Encima de Google Sheets pusimos unos dashboards que estaban hechos con Google Data Studio, lo que se llama Looker Studio ahora, y con eso yo tenía conversaciones con mis PMs y mis Product Owners, de, oye, ¿qué era lo que veíamos ahí? ¿Lo que estábamos viendo en los dashboards estaba alineado con la estrategia que queríamos conseguir? ¿Teníamos el nivel suficiente de datos que nos permitía tener el nivel o la elevación de la conversación que queríamos tener? ¿Sí o no? Y te dábamos los dashboards. Entonces empezamos con unos dashboards de mierda, para ser honesto, pero luego los fuimos iterando y al final teníamos unos dashboards que nos permitían entender dónde íbamos y sobre todo demostrar el impacto que estábamos teniendo. Pero yo empecé por tener unos dashboards en el que medía cuánto de lo que hacían los equipos de desarrollo eran funcionalidades, cuánto era tarea operativa repetitiva y cuánto era bugs, ¿no? Y de ahí lo fuimos enriqueciendo, hablando pues con los product managers, con los product owners, oye, mira, ya la siguiente iteración de dashboard y tal, y de backlog vamos a meter, oye, ¿a qué propósito sirve esta funcionalidad o esta petición que te ha llegado? Oye, ¿dentro de qué temática está? Oye, no sé, lo vas enriqueciendo poco a poco, porque además luego otra cosa que yo hacía también allí, yo tenía que reportar hacia el fondo de private equity que era nuestro dueño, ¿no? Y al final ellos, no sé si sabéis cómo funciona un fondo de private equity, pero estos tíos entran en un año y se salen en 4 o 5, ¿sabes? Con lo cual tienen velocidad de crucero y lo que necesitan es ver que tú estás moviendo el barco, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que tú tengas las herramientas, porque si no, si al final tienes un nivel de granularidad muy bajo y el backlog es lo que tiene, ¿no? Te pierdes en los detalles. Al final estas herramientas son herramientas de comunicación, ¿vale? Completamente de comunicación y tendrás que tener varios niveles de dashboard. Unos a nivel alto para discutir en comités ejecutivos y uno de grano fino para detectar qué es lo que pasaba, ¿no? Yo una de las cosas que también comento es, pues, por ejemplo, cuando estaban midiendo pues, este número de historias que iban a cada. Al final sabes que cada equipo es distinto, que no se pueden contar puntos de historia, que tal, que no sé qué. Pero aún así tú lo cuentas y ves esos matices. Y si ves alguna cosa rara, pues entras a preguntar, ¿no? Por eso digo que lo más importante es la conversación, no el propio dashboard, porque nos emocionamos con los dashboard y con que si se mueve un milímetro o un punto porcentual, y la mayoría de las empresas no están en ese nivel de madurez de los datos, ¿no? Total. Entonces, ese es un punto. Yo lo que suelo hablar es, yo veo como tres grandes fases, ¿no? A nivel de madurez de datos. Está, miro hacia el pasado para ver qué es lo que ha pasado, ¿vale? O sea, de la información que me dice, oye, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Hago un post-mortem, por así decirlo. Información en tiempo real sería el siguiente nivel de madurez, ¿vale? En el que estoy viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Y tengo una cadencia de actualización, una frecuencia bastante alta. Y luego ya cuando miro al futuro y soy capaz de predecir, ¿no? Yo soy capaz de decir, oye, es que a este equipo le estoy metiendo 5 cosas para hacer y no llegamos ni de coña, ¿sabes? Entonces yo veo como esos tres niveles de madurez. ¿Más o menos Y se entiende, se encaja? yo creo que sí. Ana, confírmanos si te encaja. Básicamente, yo, pues eso, por lo que he visto, estoy porque me acuerdo de empezar iterando poco a poco, viendo cuáles son las métricas que te van funcionando y lo que dices, no volverse loco ya teniendo todos los datos y construyendo el task Claro. con todas las métricas que luego no vas a saber accionar realmente. Creo que es la Eso clave. es. Eso es, la idea es seleccionar las que muevan la aguja un poco. Y de todas maneras, Ana, si te queda alguna duda, oye, dame un toque por LinkedIn y ya hablamos. ¿Vale? O sea que sin problema. Perfecto. Siguiente pregunta. Nos preguntaba Juan Buitrago, primero te daba la enhorabuena, te decía la presentación, genial la presentación, Gracias. y Sí. nos preguntaba, desde tu experiencia, ¿cómo has manejado la sobreestimación temporal para un desarrollo del departamento de tecnología? Este problema de que sobreestimamos, entiendo que es Uf, fuerte. ya. Joder, es que aquí se abren muchos melones, macho, Sí, en a estas mí me pasa más a sesiones. menudo lo contrario, que subestimamos muchas veces, pero bueno. Claro, claro. A ver, aquí hemos venido a jugar. Entonces, yo también tengo una opinión un poco personal sobre eso. Y que, bueno, las estimaciones están bien, pero son estimaciones, ¿sabes? O sea, que es que, pues, que te confunden. Sí que es cierto que lo que hay que detectar, ¿no? Es pues cuando hay esa cultura de que tendemos a exagerar, ¿no? Pues, oye, es que quiero hacer esto, ¿cuánto nos llevaría? No, pues es que mira, es que la junta de la trócola, que tengo que pedir la pieza a Alemania, total, que para hacer un endpoint en una API tardan 7 meses.
Entonces, hay que entender el contexto, claro, ¿sabes? Es lo que os decía antes. A lo mejor por el contexto que tienes en una organización que es muy grande, que tiene muchos temas de compliance, que lo que sea, hacer una modificación por lo que sea, pues es un dolor y las estimaciones se van. Entonces, lo que hay que entender es primero, de dónde viene ese número y negociar. Oye, mira, tío, es que a mí que me digas que no, sí, en el caso de sobreestimación, que me digas que nos vamos a 3 meses no me vale, porque lo hemos dicho antes, yo lo que quiero aprender es deprisa. ¿Cuál es lo mínimo imprescindible que podemos poner en producción para probar el valor de lo que queremos hacer? ¿Sabes? Y esto es una labor más del PM, más que de tecnología, ¿eh? Porque muchas veces nos obsesionamos con la cojo solución, como por así decirlo, y enseguida metemos a tecnología. Pero puedes hacer algún experimento de por medio, very low cost, ¿no? Oye, puedes hacer un mock-up en cartón piedra que te sirva para probar si eso va a tener pegada o no, ¿sabes? Tienes que negociar y tienes que pensar tú. Y ellos con el equipo de tecnología y con el equipo de diseño, pues trabajar en esa línea, en reducir, ¿no? Oye, ¿qué es lo que quieres conseguir con esta funcionalidad? Y cómo puedes obtenerlo de una manera más prematura, a lo mejor renunciando a otras cosas, ¿sabes? No todo es poner, si no tienes sensación, ¿no? Que es lo que decía, me parece, el CEO por ahí de LinkedIn, de que tu MVP es una mierda, es que vas muy lento, ¿sabes? Tienes que tener sensación de que vas muy, muy rápido y que no tienes todo bajo control, ¿no? Y de eso se trata. También depende mucho del nivel de madurez del producto, ¿no? O sea, hay, como sabéis, en los ciclos de vida de los productos, cuando los estás lanzando, pues hay como mucha ebullición, ¿no? Y tienes que probar muchas cosas porque al final estás intentando encontrar tu product market fit, ¿no? Y tienes mucho que probar y tienes menos riesgo, ¿no? Puedes pegar más tiros. También tienes menos pasta para probar, con lo cual hay que tener cuidado, ¿vale? Y luego tienes productos que son súper maduros, que están casi en off-life, que tienes una base de cliente muy grande y que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, por lo general, tomas menos riesgos, ¿no? Entonces, pues bueno, ser consciente de esas dimensiones y sobre todo, pues tener esa conversación, ¿no? Oye, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué 7 meses? Oye, ¿puedo yo hacer algo para recortar que no sean 7 meses y que sea menos tiempo? Y por abajo igual, ¿no? Una de las técnicas que podéis hacer aquí, ¿vale? Que se hace mucho en algunas empresas, pues es tener un abogado del diablo, ¿no? Esa persona que ante determinadas discusiones, pues no se toma una decisión si no ha habido ese proceso de discusión, ¿no? No puede haber una decisión en la que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Esas son las decisiones que te tienes que pensar porque seguramente hay algunos puntos ciegos que no hayas tenido en cuenta. ¿Más o menos respondo a tu pregunta? Yo creo que sí, a mí me ha quedado claro. Y efectivamente lo que dices, es un melón que a lo mejor tiene muchas aristas y cada proyecto es diferente, pero a mí, mi experiencia es más o menos la misma. A veces tenemos sobreestimaciones, pues lo que dices, reducir valor, asegurarte cuál es el MVP que te va a servir para validar el valor que estás entregando e intentar reducir ese MVP e iterar lo más rápido posible. Claro. Si al final estimas una iteración que tiene mucho coste, oye, habrá que hacer slicing para intentar reducirlo y aportar el valor con una iteración más pequeñita. Claro. Pues eso. A Totalmente de ver, acuerdo. siguiente pregunta que teníamos. Nos preguntaba Pablo de Lucas, ¿cómo transmites las necesidades de esas empresas donde los dashboards eran una mierda? O sea, entiendo que lo que Pablo quiere decir es, en típica empresa que llegas, que tienes un dashboard con muchísimos datos, pero que es imposible cogerlo o incluso llegas y no hay dashboards, no tienes Ujú. manera de medir la evolución de entrega con estas Dora Metrics y Sí. no puedes evaluar o no se contabiliza cuál es la distribución de la capacidad que haces entre features, toils e issues. Mm. ¿Cómo les convences, compras el buy-in de la empresa de, oye, esto realmente es necesario y se nos va a aportar valor en el futuro? A ver, pues yo creo que normalmente yo la filosofía que sigo es convencer a través del comportamiento, ¿no? Entonces, probablemente estas cosas tienen una energía de activación grande, ¿no? Entonces, no le pides a las personas que lo hagas, sino que cuando tú lo estás haciendo, ¿vale? O sea, coges el boli, ¿vale? Y coges el papel, coges las riendas de ese backlog y cuando lo repasas, pues a lo mejor le tienes que pedir a los tech leads o cualquier figura que tengas por ahí que te pueda ayudar a discernir entre esas tres cosas y hacerlo tú, ¿sabes? ¿Qué es lo que yo hice? O sea, yo al final lo que hice, pues por ejemplo en Nalanda cuando yo llegué,
la sesión de priorización era que se juntaban todos los directores con un Excel que tenía tres columnas: prioridad, descripción y qué lo tenía que hacer. Y aquí paz y después gloria. Pues yo cogí el boli y el papel y empecé a decir, bueno, pues bueno, a ver, contadme un poco más de esto. Oye, esto es feature, oye, esto es bug, tal. Entonces, poco a poco lo que vas haciendo es poner esas preguntas, ¿no? Y luego eso te ayuda a cambiar comportamientos, ¿no? Porque tú cuando empiezas a tener esa lista ya de backlog estructurada con estas características y sacas las estadísticas, pues tienes una conversación que puedes tener pues, con el CEO o con quien sea, ¿no? Y le puedes decir, oye, mira, es que en los últimos 2 meses he estado monitorizando esto, he hecho este estudio, este research para ti con nuestras cosas, que me he encargado de hacerlo, y es que nos sale, joder, tío, pues que el 50% de las cosas que hacemos es operativa. Entonces, y además, si te fijas, las funcionalidades que estamos haciendo no están alineadas a corregir esa operativa. Entonces, el equipo de desarrollo está sufriendo, ¿sabes? Y fíjate, ¿sabes? Esto se ve, es lo que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que liarse un poco la manta a la cabeza y hacerlo tú. Y luego, demostrando ese impacto y esa decisión informada, pues la gente te compra un poco la idea. Normalmente se suele decir que bueno, depende un poco del problema, ¿vale? Porque esto si estás en un entorno muy complejo, ¿no? De CPS, no es tanto, ¿vale? Pero normalmente se suele decir que el dato mata relato, ¿no? O sea, yo lo que intentaba hacer pues con mi jefe, pues era eso. Cuando él me venía a pedir cosas, pues yo le sacaba mis dashboards y decía, bueno, a mí me parece perfecto esto que tú me estás diciendo, pero ¿qué quieres decir o qué quieres quitar de lo que estamos haciendo aquí? Este es el impacto que va a tener, porque fíjate, esta funcionalidad no está en las líneas estratégicas que nos está pidiendo, por ejemplo, el fondo. Entonces, a mí me parece muy bien que lo hagamos, pero dime tú cuál que quitamos y sobre todo dime cómo quieres que se lo expliquemos a los dueños de la empresa, ¿sabes? Entonces, claro, te da otro tipo de argumentación, ¿sabes? Es un poco. Y cuando tienes muchos dashboards, el exceso de información, pues bueno, con obviarlos y quedarte con los que a ti te interesan, que sobre todo es la que alinee los objetivos de la empresa con los del cliente. O sea, lo que no puede ser es que esos incentivos estén desalineados, ¿no? Si tú tienes, hombre, los incentivos siempre es de hacer dinero, ¿no? Porque no trabajamos en pro bono, ¿no? Pero la idea es que, pues si tú tienes una herramienta que es, por ejemplo, en Duit, ¿no? Que tenemos herramientas de FinOps, ¿no? De optimización de costes para la nube y tal. Pues claro, nuestra North Star Metric es cuánta pasta le estamos ahorrando al cliente. Entonces, todas las funcionalidades pues siguen esa North Star Metric. Entonces, está alineada la organización pues con lo que necesita el cliente. Entonces, es pensar un poco en eso. Cómo estratégicamente las métricas en las que tu parcela de producto tiene que impactar, pues son las que le tienes que hacer caso, porque métricas hay las que quieras. No, total, total. Pero sí, yo creo que mi experiencia es exactamente lo mismo. Al final, de nuevo, los datos son los que te van a ayudar en esa conversación para poder implementar los dashboards y esas métricas. Sí. Yo, un simple análisis de porcentaje de historias dedicadas a features, a bugs o a toys, muchas veces hace milagros. Me hace Sí. milagros. Yo a mis equipos lo que les suelo decir es de, mira, tío, no hay protesta sin propuesta, ¿sabes? O sea, que hay que venir llorado de casa, está bien, pero pues está bien si tenemos un contexto de psicología, ¿no? Segura, ¿no? Siéntete libre de ventilar las frustraciones, ¿no? Eso es lo que creo con mis equipos y a partir de aquí ahora sí, eso es un problema, lo reconocemos, oye, vamos a trabajar por resolverlo. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cómo crees que podemos seguir en los siguientes pasos? Para mí eso es la clave y trabajar juntos en aras de tener eso que necesitamos. Porque si Total. necesitas que alguien te dé el beneplácito para empezar a hacer algo, es que vas listo, ¿sabes? O sea, yo prefiero pedir perdón antes que permiso. 100%. Oye, son y 59, ¿eh? Iba a dejarlo aquí, pero es que tenemos una pregunta de Andrés que me parece muy buena eh, Vale, para cerrar la sesión, ¿vale? vale, Pregunta Andrés fenomenal. Jaramillo, ¿cómo manejarías las reiteradas faltas de cumplimiento por parte del área tecnológica? Por ejemplo, vas 4 sprints y siempre hay deuda técnica y además demoras en las entregas parciales. ¿Cómo recomiendas manejar este tipo de situaciones sin debilitar la relación entre producto y tecnología, que a veces es un poco el reto que tenemos? Comprometer la calidad de las iteraciones porque no llegamos a entregar con una calidad que es la esperada originalmente.
Pues es una pregunta muy interesante. Yo creo que depende mucho del contexto, pero yo lo que recomendaría en estos casos es empezar por tomarte un café con la persona responsable de ese equipo, ¿no? E intentar trabajar esa relación y ver qué es lo que le preocupa a él, ¿no? Porque entiendo que todo el mundo que tenga un perfil de tecnología, nadie le gusta estar apagando fuegos o que no funcionen las cosas, ¿no? Porque al final el que le van a llamar al busca cuando se caiga el sistema de producción, ni es al CEO de la empresa, ni es al product manager, llaman a los de tecnología. Entonces, eso les preocupa mucho a ellos. Entonces, hay que empezar por empatizar. Probablemente lo que tengas que empezar a decir es de cómo te ayudo a gestionar esta situación, ¿no? Porque entiendo que también como persona responsable del equipo de tecnología, él también estará preocupado y a lo mejor, pues oye, tienes que bajar un poco la carga de trabajo hasta conseguir unos mínimos. em, Tienes que ayudar a convencer al C-Level, ¿no? Para que haya una inversión en la contratación de perfiles de QA, por ejemplo. No sé, hay mil maneras. Yo creo que cada caso es diferente. Yo, pues lo que te diría es, de, oye, dame un toque si quieres y hablamos más de tu caso en concreto. Pero vamos, yo sobre todo lo que te diría es eso, hablar, intentar entender cuál es su contexto, de dónde viene esto y no culparlo, porque según está expresada la pregunta, es como en plan de, joder, es que estos de tecnologías que tardan 4 meses en hacer esta vaina. Y es todo lo contrario, si ellos lo que les gustaría probablemente es de no tener que estar apagando fuegos constantemente y dedicarse a generar valor y cosas chulas. Es que a todo el que es, daros cuenta que los que somos ingenieros lo que nos gusta es solucionar problemas. Y hacemos eso constantemente, ¿sabes? Entonces, pues nos gusta hacerlo bien y cuando no podemos es porque algo pasa por el camino. Tendemos a ser perfeccionistas, ¿no? De hecho, lo que suele pasar es que muchas veces tienes que parar los carros, ¿no? Porque se tiende a ¿cómo se dice? Overengineering, ¿no? Es sobre ingeniería, ¿no? Sobre complicarse la solución. Claro, optimizar antes de tiempo. Y es en plan de, hostia, tío, que no hay que optimizar, que vamos a ver cómo funciona esto, vamos a ver cómo responde la demanda de los clientes, porque a lo mejor esto hay que tirarlo a la basura, ¿sabes? O sea, A mí ese que hay que... me parece un punto clave. Andrés, solo decirte por mi parte que no estás solo, nos pasa a todos. Al final es las relaciones, no, o sea, pero es normal, es lógico, ¿eh? Relación de producto y tecnología. Al final, las expectativas que puede tener un área y las que puede tener el otro pues, son diferentes. Y aquí lo que decía Ángel es crítico, es la empatía. A Claro. veces el equipo técnico no ha entendido correctamente el trabajo que había que hacer, o lo ha entendido, pero lo ha subestimado y por eso se retrasa. El café que ha dicho Ángel a mí me parece clave de, oye, entenderlo, entender cuál es la posición, oye, por qué hemos tardado tanto, cuáles son los retos a los que estamos encontrando, cómo conjuntamente como equipo de producto podemos intentar atacarlos. Y a mí lo que me ha funcionado también muy bien en mi experiencia es llegar a hacer más slicing de las tareas. O sea, que Claro. llegas a una tarea y la estimas y crees que vas a entregar todo en 2 semanas, incluyendo absolutamente todo, llegan esas 2 semanas y no se entrega, que genera frustración tanto al equipo de producto como Ángel, al equipo de tecnología. Sí, Entonces, aquí hay un aspecto clave, ¿vale? Que sobre todo es un poco de programación neurolingüística, ¿no? El cómo hablamos, ¿vale? Porque enseguida con esa forma de hablar, no, es que el equipo de tecnología, no, no. La comunicación es una calle de dos vías, de dos sentidos. Entonces yo lo primero que me preguntaría es de si yo he sabido transmitir lo que quería transmitir y cómo sé que la persona que está al otro lado lo ha entendido. Porque muchas veces lo que nos pasa es que yo voy aquí, suelto mi chapa, ¿sabes? Y no, joder, es que está clarísimo, ¿sabes? Y lo veo desde mi punto de vista del emisor del mensaje, pero no estoy viendo si ha llegado el mensaje o si ha llegado como yo pensaba, ¿entiendes? Entonces lo que hay que cerciorarse es en esas conversaciones, ¿no? Tener esas conversaciones sinceras y ponerte vas aprendiendo, ¿no? Cómo validar que la persona, y no solo con tecnología, sino con todo el mundo, ¿no? Oye, no estoy teniendo el impacto que estoy queriendo tener, en este caso con el equipo de tecnología. ¿Qué otras cosas puedo hacer para que se entienda y cómo puedo yo comunicar mejor? Porque no es del otro, es que hay un sesgo que solemos tener los humanos, ¿no? Que es el Fundamental Attribution Error, que es cuando nosotros estamos pasando por una mala situación, la culpa es de las circunstancias. Oh, joder, mira lo que me pasa, qué putada, qué el contexto, qué tal. Pero cuando le pasa a otros, es que los otros han hecho algo mal, ¿sabes? Entonces eso es un sesgo muy malo.
¿sabes? Total. Hay que considerar, pues, ese fundamental attribution error, esa atribución del error. Es que no, normalmente los problemas, pues, son multicausales, y más en en este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Que todo es muy complejo ya. Entonces, no hay que ceñirse a la persona. Probablemente, pues, esa persona, no sé, imagínate, no ha dormido, tiene un problema personal. Tú no has sabido expresarle lo que le tenías que contar porque ese día estabas espeso, que no habías dormido por la noche porque tienes un niño pequeño, estás preocupado porque tu perro está malo. No sé, hay mil circunstancias, o porque simplemente, pues bueno, no lo has hecho bien en ese sentido. Entonces, yo Total. aquí también lo que recomiendo, hay un libro que a nosotros nos pasaron en Duit, que está muy bien, que se llama The Culture Map, ¿vale? Que es de Erin Meyer, que te da un poco como las 8 dimensiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Para estos problemas de comunicación, ¿no? Está más orientado a entornos multiculturales, ¿vale? Pero te da muchas pistas y te ayuda mucho. Entonces, yo os recomendaría ese libro. Luego el de Never Split the Difference de Chris Voss, que este es un negociador del FBI, ¿no? Que pues busca cómo empatizar y cómo hacer en esas negociaciones, ¿no? Para empatizar con las otras personas, ¿no? Y ahí te habla, pues, de técnicas como el labeling, el mirroring, ¿no? La escucha activa. El labeling es, por ejemplo, cuando le dices, joder, pues, ¿no? Alguien te está contando algo chungo, pues eso debe ser muy frustrante. Entonces pones una etiqueta a esa emoción que la persona está sintiendo. Entonces, creo que es más comunicación, más que acciones que tengas que hacer como persona de producto, o dashboard, o datos, ¿sabes? Si yo algo tuviera que invertir, y creo que ha cambiado mi vida como persona responsable de producto, es tener herramientas de comunicación. Total. Eso es Pues me trascendental. parece totalmente, y me parece, también quiero resaltar un comentario que ha puesto Ana Carmona, que me parece perfecto para cerrar toda la charla y que viene muy al pelo de lo que estamos hablando, que decía que obviamente que tech también es producto, productos somos todos. Somos el product manager, el área de tecnología, product designer. Entonces, si hay un problema en el delivery, es un problema del equipo de producto, es un problema de todos nosotros. Así que Totalmente. es responsabilidad nuestra intentar ver cómo colaborar mejor para mejorar esta relación producto-tecnología y acelerar la entrega de valor a nuestros usuarios finales. Creo que es Totalmente. la frase perfecta para terminar aquí. Perfecto, Ángel, pues si te parece, lo vamos a dejar aquí, que nos hemos pasado un poco de tiempo. Muy bien, pues Agradecerte nada. de nuevo muchísimo la charla. A mí personalmente me ha servido mucho. Espero que todos los asistentes la hayan disfrutado tanto como yo. A Daros también vosotros por invitarme y, oye, por la gran calidad de las preguntas. La verdad que son muy buenas reflexiones, y nada, pues mucho ánimo con vuestros productos. Y nada, si queréis contactarme por LinkedIn, pues bueno, ahí tenéis mis datos. Encantado de ayudaros en lo que sea. Un abrazo para todos. Pues agradeceros también a todos los asistentes, espero que lo hayáis disfrutado. De nuevo recordaros, cualquier duda que tengáis sobre los cursos que impartimos en la escuela, si creéis que pueden ser interesantes para vosotros, no dudéis en contactarnos, en pedirnos más información y estaremos encantados de recibiros en la familia de Giroca. Hasta aquí el evento de hoy. Gracias a todos y a todas y os voy a desear un buen fin de semana porque ya jueves a las 8 de la tarde queremos decir que empieza el fin de semana. Así que Solo puede mejorar. vamos a Venga, mejorar, buen fin efectivamente. de. Hasta Gracias luego. a todos. Chao, chao. Chao, chao.